Mi madre me humilló y me echó frente a todos, pero ahora, que se queda sola, no pienso volver. Mi madre me echó de casa frente a toda la familia para humillarme. Y ahora que me niego a dejarla ver a mis hijos y corté todo contacto con ella, está convenciendo a todos de que yo soy el villano de la historia. Mi relación con mi madre nunca fue buena, ya que ella era narcisista y no hacía mucho esfuerzo por ocultarlo. Aparte de mi hermana mayor, que era la única persona a la que trataba bien, el resto de sus hijos éramos tratados como si no importáramos. Y muchos de nosotros vivimos experiencias similares. Por ejemplo, cuando cumplí 18 años, ella organizó una gran fiesta. En un principio me pareció muy extraño, ya que no era común que hiciera algo así. Había pastel, decoraciones, mis botanas favoritas, todo. Y también estaba presente toda la familia. Naturalmente, supuse que se trataba de una fiesta para celebrar mi cumpleaños, pero, por supuesto, me equivoqué. Al inicio de la fiesta, me entregó lo que yo creía que era un regalo. Para mi sorpresa, era un aviso de desalojo. Creo que la mayoría de las personas presentes ya sabían lo que estaba sucediendo, porque tan pronto como cambió mi expresión después de leer la carta, todos empezaron a reírse. Me echaron de la casa ese mismo día, y aparentemente la fiesta era para celebrar que eso estaba sucediendo. Por lo que he escuchado, ella hizo lo mismo con mis dos hermanas menores, pero con diferentes variantes para hacerlo más divertido, según decía. Creo que no hace falta decirlo, pero todos nosotros cortamos la relación con ella después de eso, y ella nunca intentó volver a contactarnos. Probablemente porque, como siempre, la única hija que le importaba era nuestra hermana mayor. Sin embargo, hace poco, mis hermanas y yo nos reunimos después de muchos años para ponernos al día, hablar de la vida, y principalmente porque yo me estaba mudando a la ciudad donde viven y quería presentarles a mis hijos. Terminamos publicando una foto de ese día en las redes sociales, y como algunos parientes aún me siguen, creo que alguien se la envió a mi madre. No sé si ver esa foto le hizo sentirse mal, darse cuenta de que todos seguimos con nuestras vidas sin ella y que incluso tenemos hijos que ni siquiera se preocupó por conocer. Pero al día siguiente empezó a intentar contactarnos. Mis hermanas la bloquearon inmediatamente, y yo también, pero por alguna razón se enfocó en mí. Empezó a comprar números nuevos para seguir llamándome y enviándome mensajes. Finalmente, respondí y le pregunté qué era lo que quería incluir en el texto. No es solo una historia de dolor, sino también de aprendizaje, de entender el valor del dinero, la fuerza que se necesita para seguir adelante y de lo mucho que se puede lograr cuando se decide romper con la toxicidad, aunque el precio incluya perder relaciones familiares. En mi caso, el precio fue en dólares y emociones, pero valió la pena para asegurarme de que mis hijos no vivan lo mismo. Le pregunté qué quería, y su tono al responder fue desconcertante. Al principio, parecía arrepentida, con una voz cargada de emoción que nunca había escuchado antes. Dijo que quería una última oportunidad para arreglar las cosas y que merecía conocer a sus nietos. Argumentó que, a pesar de sus errores, la familia es familia y que no deberíamos permitir que el pasado afectara el futuro. Fue extraño escucharla. Durante años, se había mantenido firme en su postura de superioridad, pero ahora parecía frágil, casi desesperada. Parte de mí quería creer en sus palabras, pero la otra, la que todavía cargaba las cicatrices emocionales de su indiferencia y crueldad, no pudo bajar la guardia. Decidí mantener la conversación bajo control. Le pregunté por qué, después de tantos años, estaba intentando reconstruir algo que nunca pareció valorar. Dudó por un momento, pero finalmente dijo que había comenzado a darse cuenta de que estaba envejeciendo y temía quedarse sola. Esa respuesta me incomodó profundamente. No se trataba de arrepentimiento ni amor, sino de ella misma, como siempre. Mis hermanas, a quienes había mantenido al tanto de la situación, tenían opiniones divididas. Una de ellas, aunque se mantenía firme en mantener a mi madre fuera de su vida, sugirió que tal vez podría escuchar lo que tenía que decir, al menos una vez. La otra, más pragmática, me advirtió que no cayera en sus juegos emocionales. «Tienes tu propia familia ahora, no dejes que destruya lo que has construido», me dijo. Pero la situación comenzó a complicarse aún más. Mi madre no solo me llamaba insistentemente, también empezó a contactar a otros familiares. Les contaba una versión completamente diferente de la historia, diciendo que mis hermanas y yo éramos ingratos, que siempre había hecho todo por nosotros, pero que le habíamos dado la espalda. Su narrativa, como era de esperar, empezó a dividir a la familia. Algunos parientes creyeron en su versión y comenzaron a presionarme. «Es tu madre», decían, como si eso borrara todo lo que había sucedido. Mientras tanto, mi madre continuaba enviándome mensajes, mezclando disculpas con manipulaciones sutiles. Decía cosas como: «Si al menos me dejaras conocer a mis nietos, moriría en paz». Con mi propia familia por proteger, comprendí que necesitaba un plan. No podía simplemente ignorar la situación, pero tampoco estaba dispuesto a abrir la puerta al caos de nuevo. Decidí buscar la ayuda de un terapeuta. Necesitaba entender cómo manejar esta situación sin perder la calma y sin permitir que mi madre volviera a afectar mi vida. La terapeuta me ayudó a ver que tenía derecho a establecer límites claros, pero también sugirió que, si decidía hablar con mi madre, debía hacerlo en un entorno controlado, con la intención de aclarar las cosas y no necesariamente de reconciliarme. La idea me dejó inquieto, pero comencé a considerar seriamente la posibilidad.
Tal vez esa conversación podría brindarme algún tipo de cierre. Si no para ella, al menos para mí. Mientras reflexionaba sobre esta decisión, recibí un mensaje inesperado de un tío con el que no hablaba desde hacía años. Me dijo que sabía algunas cosas sobre el pasado de mi madre que podrían ayudarme a entender por qué era como era. No explicó mucho, pero sugirió que nos reuniéramos para hablar. Ese mensaje abrió más preguntas que respuestas. ¿Había algo en su pasado que explicara su frialdad? Y, de ser así, ¿cambiaría eso algo en el presente? Las respuestas a estas preguntas podrían ser el próximo capítulo de esta historia complicada. Pero, por primera vez, sentí que tenía cierto control sobre el rumbo que tomaría. La reunión con mi tío fue más reveladora de lo que esperaba. Nos encontramos en un pequeño café de la ciudad, un lugar tranquilo donde pudimos hablar sin interrupciones. Apenas nos sentamos, él comenzó a relatar historias que nunca antes había escuchado sobre mi madre. Según él, mi madre había crecido en un hogar lleno de conflictos. Su propio padre, mi abuelo, era un hombre distante y autoritario, obsesionado con el dinero y el éxito, al punto de ignorar a sus hijos por completo. Su madre, mi abuela, intentaba compensar esa ausencia siendo estricta y controladora, lo que hacía que mi madre nunca tuviera espacio para expresar emociones o sentirse aceptada. Tu madre siempre fue muy inteligente y ambiciosa, dijo mi tío mientras removía su café. Pero sus padres solo la elogiaban cuando hacía algo útil. No sabían cómo mostrar afecto. Creo que esa frialdad se quedó con ella. Escuchar eso fue impactante, pero también me dejó con sentimientos encontrados. Aunque entendía mejor de dónde venía su forma de ser, no podía ignorar el dolor que nos había causado a mí y a mis hermanas. ¿Justificaba su pasado el daño que nos hizo? Decidí preguntarle a mi tío porque nunca nos había contado estas cosas antes. Su respuesta fue sincera. Pensé que no te interesaría, que estabas mejor lejos de todo eso. Pero ahora que ella está intentando acercarse, creí que merecía saber la verdad. Antes de despedirnos, me entregó una vieja caja de madera. Dijo que pertenecía a mi madre y que la encontró entre las cosas de la abuela después de su muerte. Quizás encuentres algo allí que te ayude a decidir qué hacer, me dijo. Esa noche, en casa, abrí la caja. Dentro había fotos antiguas, cartas y un diario. En las fotos, mi madre era apenas una adolescente, con una expresión dura pero también vulnerable. Las cartas eran dirigidas a sus padres, pidiéndole su aprobación por cosas simples, como su desempeño en la escuela o pequeños logros personales. Nunca había recibido respuesta. El diario era lo más revelador. En sus páginas, mi madre había escrito sobre su frustración por no poder ser suficiente para sus padres y su deseo de algún día construir una familia perfecta para demostrar que ella sí podía hacerlo bien. Pero, con el tiempo, las entradas cambiaron de tono. Se volvieron más amargas, más cínicas, hasta que dejó de escribir por completo. Cerrar la caja no cerró las preguntas en mi mente, sino que las multiplicó. Por primera vez, vi a mi madre como algo más que la figura fría y narcisista que conocí. Vi a una persona rota, atrapada en sus propias inseguridades y traumas. Pero eso no resolvía mi dilema actual. ¿Podría su pasado justificar darle otra oportunidad? ¿O seguiría siendo una amenaza para la estabilidad emocional que había construido para mí y mi familia? Mientras me debatía entre estas preguntas, recibí un mensaje de texto inesperado de un número desconocido. No era mi madre esta vez, sino mi hermana mayor. Necesitamos hablar. He estado en contacto con mamá y creo que debería saber lo que está pasando, decía el mensaje. Ese mensaje añadió una nueva capa de incertidumbre. Mi hermana mayor siempre había estado del lado de mi madre, y aunque nuestra relación era distante, nunca había intentado involucrarse en estos temas. Tomé el teléfono y marqué su número. Era hora de escuchar lo que tenía que decir. Al atender el teléfono, noté que la voz de mi hermana estaba tensa, como si estuviera intentando contener algo. Antes que nada, quiero dejar claro que no estoy defendiendo lo que ella hizo en el pasado, comenzó. Pero creo que necesitas entender la situación actual antes de tomar una decisión. Continuó explicando que nuestra madre estaba enfrentando serios problemas de salud. Según ella, había rumores de que podría haber sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa, aunque todavía no estaba confirmado. No quiere que nadie lo sepa, pero yo lo noté. Y la razón por la que está tan desesperada por hablar contigo es porque, en el fondo, creo que tiene miedo. Miedo de morir sola. Esa información me dejó sin palabras. Por un lado, sentí una punzada de compasión. Por otro, no podía ignorar el patrón de manipulación que mi madre siempre había utilizado para controlar las situaciones a su favor. Era difícil distinguir qué era verdad y qué podría ser otra de sus tácticas para atraer nuestra atención. Mi hermana entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. Creo que necesita ayuda, no solo por su salud, sino porque nunca tuvo el valor de enfrentar sus errores. Y, aunque sé que hizo cosas horribles, también creo que tal vez esta sea su última oportunidad de redimirse. Pero ella no lo va a admitir. Después de colgar, me quedé sentado por un largo rato, reflexionando. ¿Debería hablar con mi madre? Si realmente estaba enferma, ¿cambiaba eso algo? Y lo más importante, aunque decidiera acercarme, ¿cómo garantizar que eso no pondría en peligro la estabilidad emocional que había construido para mí y mi familia? Esa noche decidí hablar nuevamente con mi terapeuta. Le conté toda la situación, desde la caja de recuerdos hasta la llamada de mi hermana. Me recordó la importancia de proteger mis límites y sugirió que, si optaba por una conversación con mi madre, lo hiciera en un lugar neutral, con reglas claras y expectativas bien definidas. Mientras seguía meditando mi decisión, recibí otro mensaje, esta vez de una prima lejana. Era corto,
pero impactante. Tu madre está hospitalizada. No me pidió que te avisara, pero pensé que deberías saberlo. Esa noticia lo cambió todo. A pesar de todos los sentimientos encontrados, no pude evitar pensar. ¿Sería esta la oportunidad de confrontarla con todo lo que nunca le dije? ¿O sería solo otro ciclo de manipulación en un momento de vulnerabilidad? Mientras me preparaba para lo que viniera, surgió otra preocupación. ¿Cómo afectaría esto a mis hijos? Hasta ahora, había logrado protegerlos de toda esta historia complicada, pero reabrir la puerta a mi madre, aunque fuera temporalmente, podría traer caos a nuestras vidas. En el fondo sabía que la decisión que tomara no sería solo sobre ella, sino sobre mí, mi familia y el legado emocional que quería dejar a mis hijos. Respiré profundamente. El próximo paso sería crucial. Pero una cosa era segura. Estaba decidido a enfrentar lo que viniera, sin importar el resultado. La noticia del hospital pesó en mi mente toda la noche. ¿Debía ir? ¿Qué encontraría si lo hacía? Mientras intentaba tomar una decisión, recordé algo que mi tío me había dicho durante nuestra conversación en el café. A veces, las respuestas que buscas no son para ellos, sino para ti mismo. Esa idea resonó conmigo. Mi relación con mi madre había dejado demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin resolver. Si esta era una oportunidad para obtener algo de claridad, tal vez valía la pena arriesgarme. A la mañana siguiente, tomé la decisión de ir al hospital, pero no sin antes tomar precauciones. Llamé a mi terapeuta para discutir cómo manejar la situación emocionalmente. También hablé con mis hermanas, quienes, aunque seguían firmes en no querer involucrarse, me apoyaron en mi decisión. Haz lo que necesites, pero recuerda, no le debes nada, me dijo una de ellas. Cuando llegué al hospital, el ambiente era sombrío, con el típico olor a desinfectante y un silencio interrumpido solo por pasos apresurados y murmullos. En la recepción, me dieron la habitación de mi madre, pero al llegar a la puerta, me detuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué esperaba escuchar? Entré lentamente y la vi, más frágil de lo que jamás la había imaginado. Había perdido peso, y su piel estaba pálida. Parecía dormida, pero cuando me acerqué, abrió los ojos. Por un momento, no supe si me había reconocido. Luego, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No pensé que vendrías, murmuró, con una voz débil pero sorprendentemente calmada. No sabía cómo responder. Mi mente estaba llena de cosas que quería decirle, pero ninguna parecía adecuada para ese momento. Finalmente, opté por algo simple. Me avisaron que estabas aquí. Hubo un largo silencio. Parecía querer decir algo, pero luchaba por encontrar las palabras. Finalmente, con esfuerzo, dijo, no sé si hay algo que pueda decir para arreglar lo que hice, pero quiero intentarlo. Su sinceridad me tomó desprevenido. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a un reconocimiento de sus errores. Pero también sabía que no podía dejarme llevar por el momento. Mi madre siempre había sido hábil manipuladora, y aunque parecía diferente, no podía ignorar el pasado. Esto no es solo sobre ti, respondí con calma. Es sobre mí, sobre mis hermanas, sobre lo que pasamos. Si realmente quieres intentarlo, no basta con palabras. Necesitas ser honesta, y eso significa enfrentar cosas que siempre has evitado. Su mirada se llenó de algo que parecía ser tristeza, tal vez incluso arrepentimiento. Pero antes de que pudiera responder, una enfermera entró para revisar sus signos vitales. La conversación quedó interrumpida. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Su fragilidad era evidente, pero era genuina su intención de cambiar o simplemente una reacción al miedo de estar sola. Esa noche, mientras reflexionaba, recibí un mensaje inesperado. Era del mismo tío que me había dado la caja de recuerdos. Quería saber cómo había ido mi visita al hospital, pero también mencionó algo más. Si decides seguir adelante con esto, hay algo más que deberías saber. Llámame cuando puedas. Su mensaje me dejó intrigado. ¿Qué más podría haber sobre el pasado de mi madre que aún no sabía? Y más importante, ¿cómo afectaría eso mi decisión de permitirle, o no, entrar nuevamente en mi vida? Sabía que estaba en medio de algo mucho más profundo de lo que imaginaba, y que las piezas de rompecabezas todavía estaban lejos de encajar. Pero una cosa estaba clara. Cada paso que daba me acercaba a la verdad, aunque aún no sabía si estaba preparado para enfrentarla por completo. Decidí llamar a mi tío para escuchar lo que tenía que decir. Su tono, como siempre, era calmado, pero percibí una seriedad en sus palabras que nunca había escuchado antes. Hay algo que tu madre siempre quiso ocultar, comenzó. No porque fuera maldad, sino porque la avergonzaba profundamente. Una vez, cuando éramos jóvenes, escuché a nuestros padres decir que ella siempre iba a ser la oveja negra de la familia. No lo entendí en ese momento, pero con los años descubrí que era porque, antes de que tú nacieras, tu madre tuvo otro hijo. La revelación fue un golpe. No sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre, siempre tan fría, siempre tan distante, había pasado por algo tan humano, tan vulnerable. Lo dio en adopción porque no tenía apoyo, continuó mi tío. Nuestros padres la obligaron. No tenía otra opción. Creo que eso la marcó profundamente. Desde entonces, trató de demostrar que no necesitaba a nadie, que podía controlar todo, pero en el fondo creo que siempre se sintió rota. Después de colgar, me senté en silencio, intentando asimilarlo todo. Este secreto explicaba muchas cosas, pero también habría una nueva perspectiva. Quizá mi madre no era simplemente una mujer cruel, sino alguien atrapada en un ciclo interminable de dolor y autoprotección. Regresé al hospital al día siguiente.
Al entrar, vi que mi madre estaba más alerta. Parecía esperar algo, y cuando me acerqué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, no vi a la mujer fuerte y distante que siempre conocí. Vi a alguien vulnerable, a alguien que finalmente estaba lista para enfrentar sus demonios. Quiero contarte algo, dijo con voz temblorosa. Antes de que pudiera continuar, la interrumpí. Ya sé lo del bebé. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento pensé que iba a negarlo. Pero en lugar de eso, asintió lentamente. Fue lo más difícil que hice en mi vida, murmuró. Nunca volví a hablar de eso porque no sabía cómo enfrentar ese dolor. Hablamos durante horas. Por primera vez, ella habló de su pasado, de sus miedos, de los errores que sabía que había cometido. No buscó justificar nada, simplemente reconoció lo que había hecho y lo que no supo hacer. Al final de esa conversación, sentí algo que no había experimentado en años: alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente tenía algo que siempre había faltado entre nosotros: honestidad. Cuando me levanté para irme, ella tomó mi mano con una fuerza inesperada. No espero que me perdones, dijo, pero gracias por darme la oportunidad de decirte la verdad. Esa fue la última vez que vi a mi madre. Falleció unas semanas después. En su funeral, mis hermanas y yo nos reunimos, no para llorar lo que habíamos perdido, sino para reflexionar sobre lo que habíamos aprendido. Entendimos que, aunque ella había cometido muchos errores, también había sido víctima de sus propias circunstancias. Desde entonces, llevo conmigo una lección importante. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Aunque mi madre y yo nunca tuvimos la relación perfecta, al menos nos despedimos como dos personas dispuestas a enfrentar la verdad. Hoy, cuando mis hijos me preguntan sobre su abuela, les hablo de ella con honestidad. Les digo que era una mujer complicada, con muchas fallas, pero que también luchó, aunque de maneras equivocadas. Porque, al final, la historia de mi madre no es solo una historia de errores, sino también de redención. Y en ese ciclo de dolor y sanación, encontré la paz que tanto había buscado. La lección moral de esta historia es que el ciclo de dolor y traumas familiares solo puede romperse cuando estamos dispuestos a enfrentar la verdad con valentía y buscar comprensión, incluso ante las heridas más profundas. El pasado puede moldear quiénes somos, pero no tiene por qué definir quiénes elegimos ser. Aunque nuestras experiencias nos marquen, tenemos el poder de decidir cómo responder a ellas, perpetuando el sufrimiento o transformándolo en aprendizaje. El perdón, muchas veces, no se trata de justificar o olvidar las acciones de otra persona, sino de liberarnos del peso del rencor. Es un acto de autocompasión, un paso necesario para crear una nueva narrativa para nuestras vidas y para las generaciones que vienen después de nosotros. Al final, entender las imperfecciones de los demás y reconocer las nuestras nos enseña que las personas rara vez son completamente buenas o malas. Somos el producto de nuestras decisiones y circunstancias. Por eso, es esencial encontrar un equilibrio, establecer límites para proteger nuestro presente, mientras miramos el pasado con empatía, en la medida en que esto nos permita crecer. Esta historia nos recuerda que, incluso en las relaciones más rotas, la honestidad y la vulnerabilidad pueden abrir caminos hacia la sanación, si estamos dispuestos a ver más allá de las apariencias y buscar, dentro de nosotros mismos, el poder de transformar el dolor en paz.